Buenos días, hermanos. Qué bueno que un domingo más podemos estar juntos en un mismo sentir, buscando su presencia, buscando esa palabra fresca, ese maná fresco para nuestras vidas. Por eso yo en esta mañana quiero invitarle que donde usted se encuentra pueda adorar a nuestro Rey, junto a su familia, que podamos estar en un mismo sentir, buscando de la presencia de Dios, creyendo en cada promesa, en cada palabra que Dios ha soltado para nuestras vidas. Así que yo quiero que en esta mañana usted pueda declarar que cree en cada una de esas palabras que Dios ha puesto en su corazón, en cada una de las palabras que Dios nos ha dado como iglesia, cada promesa que Dios ha soltado sobre nuestras vidas, y que podamos declararlo en esta mañana. Señor, creo en ti y en lo que vas a hacer en mi vida y en nuestra iglesia. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Tómese ese tiempo para rendir su corazón delante de la presencia del Rey. Aleluya, gracias, Señor.
harás en mí. Declárelo. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Buenos días, hermanos, damos gracias al Señor por este momento, por este tiempo que Él nos regala, que podemos estar otra vez compartiendo la palabra del Señor. En este tiempo estaba pensando cómo nuestra sociedad ha perdido tantos valores, y dentro de esos valores se encuentra uno que era tan normal y tan común dentro de las familias, que era el hecho de que un hijo pudiera pedirle consejo a su padre, o viceversa, que el padre pudiera darle un buen consejo a su hijo. Y cuando hemos ido avanzando como sociedad, la realidad es que muchas cosas se han perdido, muchos valores se han perdido, y dentro de estos valores nos encontramos con esto. Hoy la familia se encuentra casi desmembrada, donde cada participante de la familia quizás vive su propia historia. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios se relaciona con nosotros, se relaciona como un padre con un hijo. Y ese padre siempre desea poder acercarse y darnos consejos, hablar a nuestro corazón y ayudarnos para que podamos cumplir con los planes y propósitos que Él tiene con nuestras vidas. Y en la palabra de Dios podemos encontrar un padre espiritual que le habla a su hijo espiritual y que le da un excelente consejo que podemos tener presente para este tiempo. Así que yo le invito a que usted pueda abrir su Biblia en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 8. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 8. Y dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le escribía a Timoteo, a un ministro, podríamos decir un ministro joven, un pastor joven, a cargo de una de las iglesias, podríamos decir, en ese tiempo más complicadas, doctrinalmente hablando, la iglesia de Éfeso. Él quedó a cargo de esta iglesia y él servía, ministraba en aquel lugar. Y Pablo le da este consejo a Timoteo, consejo que nosotros podemos tener presente para nuestra vida, consejo que nunca está de más tenerlo presente para poder cumplir con los planes y propósitos que Dios tiene sobre nuestra vida. Y el primer aspecto de este consejo que Pablo le daba a Timoteo
se encuentra en el versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Este era el primer aspecto del consejo de Pablo a Timoteo, avivar el fuego del don de Dios. Pablo le daba este consejo porque para poder avivar algo es como que primeramente quizás se estuvo a punto de extinguir. Avivar significa volver a encender o mantenerlo ardiendo plenamente. Compara el don de Dios con un fuego que se puede extinguir y que necesita ser avivado. Pablo le aconsejaba a Timoteo que él tenía que avivar, tenía que ayudar a que el fuego interno que él había recibido para poder cumplir con el ministerio que Dios le había ordenado, él pudiera llevarlo fiel y eficazmente. Entonces necesitaba en ese momento avivar lo que estaba en su interior. Y como les decía, compara justamente este don interno con un fuego. Y un fuego, si nosotros no lo continuamos alimentando, se va a extinguir, se va a apagar. Por eso Pablo le decía, tenés que avivar ese fuego, no dejes que se apague. La palabra en 1 Timoteo 4:14 encontramos cómo Pablo le hablaba a Timoteo y le dice, no descuide los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Esto está en 1 Timoteo 4:14. Acá se está hablando justamente cuando Timoteo recibió esa encomendación especial. Y cuando Dios nos encarga un trabajo determinado, sea cual fuera, Dios nos capacita y nos llena de su gracia. Y todo lo que nosotros recibimos es justamente algo que no merecemos. Por eso se le habla de don. Acá no estamos hablando del don de la salvación, estamos hablando de una capacitación especial para poder cumplir con la obra del ministerio. Y Pablo le daba este consejo. Era una especie de palabra de aliento para que él pudiera perseverar en lo que tenía que hacer. Recordemos, Timoteo era un ministro joven, era alguien que no tenía la experiencia que tenía justamente Pablo, pero sin embargo había quedado a cargo de una de las iglesias doctrinalmente hablando más complicadas. Él asumió el desafío. Y qué bueno es poder encontrar personas que puedan dar consejos como este, personas que ayuden y que alienten a que otro pueda cumplir con el plan y propósito al cual ha sido llamado. Yo creo que hoy nosotros necesitamos poder animar y alentar a aquellos que van naciendo en el Señor a que continúen marchando. Me gusta poder terminar a veces algunos mensajes que mando con firme y adelante, porque es la forma y la manera de poder entender que tenemos que continuar. Es una mínima palabra de aliento que nosotros podemos dar. Y Pablo le daba este consejo a Timoteo. Para poder recibir también este tipo de aliento, la realidad, hermano, es que es importante poder tener un corazón enseñable. Un corazón que no tiene orgullo, sino que realmente deja ser enseñado, se deja ser enseñado. Está dispuesto a reconocer que todos necesitan ser ayudados, tomando para bien el consejo que se le está dando. Y Timoteo recibía el consejo de su papá espiritual. Timoteo recibía el consejo de su liderazgo, de su líder. Y este es un buen tiempo para que nosotros podamos justamente recibir palabras de aliento de aquellos que van un poco más adelante que nosotros. Y qué importante es saber dónde acudir. Como les decía al principio, valores se han perdido dentro de la sociedad y valores también se han perdido dentro de la iglesia, porque a veces las personas que están en una congregación determinada terminan buscando consejo y ayuda en otros lugares, cuando tienen un liderazgo dentro de la iglesia, al cual pueden acudir, al cual pueden recurrir para poder recibir una palabra de ánimo, una enseñanza.
pero para eso hay que tener un corazón enseñable. Muchas veces nosotros no recurrimos a ese consejo porque no estamos dispuestos a escuchar lo que nos van a decir. A veces vamos en busca de consejo, pero del consejo que yo quiero recibir, de las palabras que yo quiero escuchar. Es por eso que Pablo le hablaba a Timoteo y le hablaba también en un tono de exhortación. Pero fíjese también lo que decía el versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le recordaba a Timoteo, dentro de este aspecto del consejo que le estaba dando, que Timoteo tenía que recordar que en nosotros hay un espíritu superior. En el corazón de Timoteo había un espíritu superior, que es el Espíritu Santo. Era necesario recordarle, y en tono de exhortación a Timoteo, que no había recibido un espíritu de timidez o de cobardía, sino todo lo contrario. Había recibido un espíritu superior, que es el Espíritu Santo de Dios. El día que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón y se encuentra en nuestro interior. Es por eso que el consejo tenía que ver con avivar lo que tenemos en nuestro interior, utilizar todas las herramientas que nosotros podemos llegar a tener a nuestro alcance para avivar nuestra vida espiritual, para poder cumplir de esta manera con los planes y propósitos de Dios. Lo que Timoteo había recibido, como todos los creyentes, es el mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús. Usted a veces se detiene por un momento a pensar que el Espíritu Santo que habita en su corazón es el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Es el mismo Espíritu que se prometió en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando se les dijo a los que estaban reunidos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso Pablo recordaba estas palabras también. El poder de Dios viene sobre nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir con los propósitos de Dios. Hemos sido llamados con planes y propósitos. Tal vez todavía no lo hemos descubierto, hemos sido negligentes y no hemos invertido nuestro tiempo en búsqueda personal para poder descubrir a qué nos llamó Dios. Pero sepa algo, hermano, sepa algo, hermana, que cada uno de nosotros ha sido llamado con un plan y un propósito, y en su momento determinado, en nuestra búsqueda personal, Dios va a comenzar a hablarnos y nos va a comenzar a llevar a esos planes y propósitos. Cuanto más avive el fuego en mi interior, más claridad va a haber en mi vida, y de esta manera voy a poder tener una dirección a dónde dirigirme, una meta concreta para poder cumplir. Pero cuando yo no avivo mi corazón, y seguramente voy a divagar, seguramente voy a estar ocioso espiritualmente, seguramente no me va a importar qué es lo que depara en mi vida espiritual. Algunos planifican y hablan de lo que va a acontecer cuando termine la pandemia y planifican viajes, planifican vacaciones, planifican tiempo de esparcimiento o de juntarse, porque todo este tiempo que nos mantiene aislados, a muchos tienen ganas de generar una juntada, una fiesta, pero muy pocos están pensando en cuáles son los planes y propósitos de Dios y cómo los vamos a poder llevar a cabo. Por eso, esto es un tiempo en el que nosotros tenemos que rever nuestras prioridades y poder tomar el consejo que Pablo le dio a Timoteo para nuestras vidas. Avivar el fuego del don de Dios, pero también entender y recordar que hemos recibido un espíritu superior. El mismo espíritu que se prometió en Hechos 1:8 es el espíritu que obra milagros, que sigue obrando milagros hoy. Por eso nosotros cada vez que oramos, cada vez que pedimos, cada vez que clamamos al Señor, creemos que el Espíritu Santo va a estar obrando, que el Espíritu Santo va a estar tocando. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió, porque Dios se va a mover, pero tenemos que creer, animarnos a creer. Y ¿sabe cuándo es fácil creer? Cuando el corazón está ardiendo en el fuego del Espíritu. Fíjese lo que dice
Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese mismo Espíritu Santo nos inunda del amor de Dios y hace que todo temor se vaya de nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros avivemos el fuego en nuestro interior. Nuestra vida espiritual pueda estar ardiendo en la obra del Espíritu Santo. Porque cuanto más dejemos que el Espíritu obre en nuestro interior, nuestros temores van a ir desapareciendo. ¿Y sabe por qué también Pablo le hablaba con respecto a que hemos recibido un Espíritu superior? Porque quizás en este tema de tener que tratar con una iglesia tan complicada, podríamos decir doctrinalmente, un trabajo tan arduo que tenía que hacer Timoteo, podría haber llegado a amedrentarse o a tener cierto temor. Algunos comentaristas hablan que la personalidad de Timoteo era algo tímido, era introvertido. Y sabe que la mejor manera que nosotros tenemos de poder romper con todas esas trabas de cuestiones de timidez y de vergüenza es dejando que el Espíritu Santo nos inunde y llene nuestro corazón. Poder dejar que la presencia de Dios nos inunde va a hacer que los temores comiencen a salir y encontramos seguridad en Él. Y podemos hablar abiertamente sin tener que estar pensando en qué es lo que va a decir la gente, qué es lo que puede llegar a opinar de mí. Porque estamos en el fuego del Espíritu Santo. Si nosotros nos ponemos a pensar, justamente las personas más fervorosas son aquellas que abiertamente declaran el nombre del Señor. ¿Por qué ocurre así? Porque han trabajado su vida en la presencia de Dios. Han dejado que el Espíritu Santo los inunde de tal manera que los temores se han alejado de su vida y hoy ellos pueden abiertamente declarar la palabra del Señor, declarar que conocen de Jesucristo. A su vez se nos dice que este poder nos da dominio propio o templanza. Otras versiones hablan de templanza. En el griego, la palabra templanza o dominio propio es una mente sana o sobria. En medio de los tiempos que nos toca vivir es necesario mantenernos en una mente sobria, equilibrada, para no caer en los excesos que esta sociedad plantea como algo común. Nosotros nos encontramos en tiempos sumamente complicados, donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y nosotros nos encontramos en tiempos donde están como resurgiendo un montón de líneas de pensamiento y tendencias hacia el pecado. Tendencias pecaminosas que tal vez nunca nos hubiéramos imaginado que podían llegar a ocurrir. En la semana compartía con alguien con respecto a un movimiento que se está levantando para aceptar que el sentimiento de amor de un adulto hacia un niño es totalmente normal y que hay que aprender a respetarlo. En definitiva, este movimiento está promoviendo la pedofilia como algo normal o algo común. Pecados que a nosotros en un tiempo atrás quizá nos parecían totalmente horrendos y que nunca iba a llegar a darse como se está dando, hoy lo estamos viviendo, hermanos. Hoy nosotros estamos viviendo esta línea de pensamiento que quiere meterse. Fíjese, quizás en estos días usted ha estado mirando algunos canales de cable y muchos están hablando de que este es el mes del orgullo homosexual, donde todos tienen que ser iguales y donde tenemos que normalizar todas aquellas tendencias homosexuales. Por eso Pablo le decía, tenemos que avivar el fuego del don de Dios en nuestro interior. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que va avanzando en toda una línea de pensamiento pecaminosa que va contra la palabra de Dios. Y yo tengo que aprender a tener una mente sobria. Tenemos que aprender a tener dominio propio
dominio propio para poder decir, no, esto yo no lo acepto. Más allá de lo que quieran opinar, más allá de lo que puedan llegar a decir, muchas veces se habla que la iglesia es retrógrado, pero nosotros creemos en la palabra de Dios. Nuestra vida está fundamentada en los principios de la palabra de Dios, y todo aquello que vaya contra la palabra de Dios, nosotros no lo tomamos como algo común. Por eso nosotros tenemos que volcar nuestro corazón en esta búsqueda intensa y dejar que el Espíritu Santo arda en nuestro interior, que esa capacitación sobrenatural para llevar a cabo los planes y propósitos de Dios llegue a nuestra vida, nos inunde, de tal manera que no tengamos temor de declarar el nombre del Señor, que podamos hablar abiertamente del nombre de Jesucristo, que podamos decir, sí, yo soy hijo de Dios, yo creo en Jesucristo y no me da vergüenza decirlo. ¿Por qué si a ellos no les da vergüenza marchar públicamente diciendo son homosexuales? ¿Por qué a mí me tiene que dar vergüenza? ¿Por qué a los creyentes nos tiene que dar vergüenza que creemos y que confiamos en el nombre de Jesucristo? Por eso Pablo le decía, aviva el fuego del don de Dios. Y no te olvides que en nosotros hay un espíritu superior, de amor, de poder, de dominio propio. Y fíjese lo que dice el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio. Pablo le aconsejaba también a Timoteo, como en nosotros hay un espíritu superior, no nos tiene que dar vergüenza testificar de Jesucristo. El tercer aspecto de este consejo tenía que ver con no avergonzarse de testificar de su fe en Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente lo declara de esta manera. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. No te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Algunos dicen que la vergüenza es la compañera del temor, por eso cuando eliminamos el temor de nuestra vida, la vergüenza se termina yendo. Por eso también Pablo le decía, tenemos que trabajar en nuestra vida interior, los temores, quitarlo de nuestro corazón. Porque si yo no estoy testificando abiertamente de Jesucristo, si yo no puedo tener la capacidad de soltar que creo en Jesucristo, que Él es el Señor, que Él me salvó, que Él me rescató, quizás todavía no me he perfeccionado en el amor de Dios. No he trabajado mi corazón y los temores todavía no se han alejado de mi vida. Y nos encontramos avergonzados, callados, sin proclamar, sin declarar el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que animarnos en este tiempo a testificar del nombre del Señor, poder hablar de Jesucristo, poder afectar a otros contando nuestro testimonio, contando de que creemos del Señor, a veces compartiendo la palabra que nosotros recibimos en nuestro devocional. Este es un trabajo que tenía que hacer Timoteo, declarar y testificar y hablar de Jesucristo, porque muchas doctrinas extrañas se estaban introduciendo dentro de la iglesia. Y Timoteo tenía que hacer una separación y tenía que declarar el nombre de Jesucristo y decir cuáles eran las doctrinas correctas y cuáles eran las equivocadas. Había que tener valor para hacer ese trabajo, pero Dios nunca nos deja solos cuando nos encomienda una tarea. La capacitación sobrenatural del Espíritu Santo viene a nuestra vida. El dar testimonio de que creemos en Jesucristo era algo que Timoteo debía de reforzar. No porque no lo estuviera haciendo, sino que quizás porque estaba dentro de las posibilidades. Primero por su forma de ser y segundo por el gran trabajo que implicaba hacer esta tarea. Podía llegar a sentirse menos y a creer que no estaba preparado para confesar y declarar el nombre del Señor.
Pero vuelvo a repetir, cuando Dios nos encomienda una misión, un trabajo, nos va a capacitar. Jamás el Señor nos va a dejar a la deriva, sino que Él nos va a capacitar y nos va a llenar de su presencia, nos va a dar de su sabiduría para poder compartir y poder cumplir con los propósitos que Él tiene sobre nuestras vidas. Por sobre todas las cosas, testificar el nombre del Señor. Si la iglesia de Jesucristo ha llegado hasta nuestro tiempo, es porque hubo hombres y mujeres que avivaron su corazón en el fuego del Espíritu Santo y nunca se avergonzaron de dar testimonio de su fe en Jesucristo. Si la iglesia de Jesucristo llegó hasta el día de hoy, es porque hubo personas que no tuvieron temor y no tuvieron vergüenza de declarar el nombre del Señor. De hecho, usted y yo conocemos hoy de Jesucristo porque alguien nos habló de Él. Hoy nosotros estamos dentro de la familia del Señor porque hubo alguien que nos predicó de Jesucristo. En este tiempo que nos toca vivir, ¿estamos testificando a otros de nuestra fe en Jesucristo? ¿Nos estamos tomando la tarea y el trabajo de poder testificar a otros de Jesucristo? ¿O será que todavía tenemos que ser perfeccionados en su amor para dejar de lado los temores, los miedos, los prejuicios? ¿O podemos abiertamente contarles a otros de nuestra fe? La respuesta la tiene usted. Por eso en esta mañana, hermano, yo le quiero animar a que usted pueda tomar este consejo que fue para Timoteo como un consejo para su propia vida. Y que pueda pedirle al Señor en este tiempo que la obra de su Espíritu Santo esté sobre su vida. Ahí donde está o en el lugar de su intimidad, en el lugar secreto, usted pueda estar buscando el rostro de Dios. Y por sobre todas las cosas podamos entender que tenemos el privilegio y la oportunidad de poder declarar el nombre del Señor. Declarar el nombre del Señor. Por eso en esta mañana quiero tomarme un momento para orar por usted. Para que en este tiempo usted pueda reforzar su vida espiritual y pueda avivar el fuego en su interior. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que están escuchando, Señor, tu palabra, que han recibido este consejo para su vida y que van a tomar decisiones concretas de búsqueda, Señor. Van a buscar tu rostro. Yo te pido, Señor, que en cada momento que ellos doblen rodillas delante de tu presencia, tú te manifiestes sobre sus vidas y toques su corazón, que los llenes de tu presencia, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, porque para ti no hay nada imposible. Mira aquellos que están necesitando, Señor amado, romper con una atadura, con una ligadura en su vida, que tú puedas estar obrando, Señor amado. Aquello que los está deteniendo y que les está llevando, Señor, por caminos de temores, porque no pueden proclamar el nombre del Señor. Que tú, Señor, estés obrando y tocando la vida y el corazón de cada uno de los que están escuchando en este momento. Y te doy gracias, Padre, porque podemos creer y podemos confiar en ti, que para ti no hay nada imposible. Señor, sabemos que estamos en tiempos complicados, pero para ti, Señor, no hay nada imposible. Nada se ha escapado de tus planes y propósitos. Por eso, Padre, yo te ruego que levantes a tu iglesia en este tiempo. Que levantes a cada uno de tus hijos, Señor, como un predicador de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.